Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Voz del Pueblo. Yo soy Juan Carlos Fessler. Gracias por vernos y gracias por suscribirse. Si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase y denle like y comparte el video. También, si usted quiere dejar algún comentario, ahí nos leemos. Inmediatamente les contesto, queridos amigos de La Voz del Pueblo. AMLO va directamente con el juez que echó atrás la reforma energética que aprobaron y que propuso AMLO. Ese juez que se llama Gómez Fierro, ese mismo juez corrupto que ayudó a Juan Collado a blindar todas sus cuentas. Así como ustedes lo escuchan, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Es el mismo juez. Pero hay más aquí, queridos amigos de La Voz del Pueblo. ¿Por qué? Porque hay un exministro que se llama José Ramón Cosío. Ese ministro los está asesorando. ¿A quiénes está asesorando este ministro? Este exministro, pues a Claudio X González. Ese mismo ministro asesoró para la lluvia de amparos para que no se construyera el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahora es el mismo juez que está ayudando para que se eche atrás la reforma y también el Tren Maya, perdón. También el Tren Maya, que ya también ahí anda en las miras. Todo esto es por Claudio X González. No quieren dejar la minita de oro, los huevos de oro, la gallina de los huevos de oro, no lo quieren dejar. Pero yo les tengo otros datos, queridos amigos, así que quédense porque hay datos, porque usted no se imagina quién. José Ramón Cosío, el exministro, los parientes y él, ¿de qué son dueños? Usted se va a sorprender. Bien, lo primero que hizo AMLO hoy en la mañanera es enviar una carta. Envía una carta a los ministros. Hoy envía esa carta a los ministros. Pero antes de ir a eso, hoy José Ramón Cosío le concede una entrevista a Ciro Gómez Leiva. Y ahí se expresa. Mientras el presidente acababa de dar pues todas las pruebas, porque el presidente tiene pruebas, no nomás es de hocico, no nomás es de hablar como lo hacen los neoliberales. No, el presidente tiene pruebas, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Tiene pruebas él. Saben que cuando el presidente habla es porque tiene los pelos en la mano. Así. Hay pruebas. No hay para dónde moverse. Así que el Ciro Gómez Leiva le hace una entrevista y Ciro tuitea al respecto. Y dice al aire, dice por la mañana, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unos minutos que hay un buró jurídico que se opone a las obras de su gobierno, donde destacan personajes como el exministro José Ramón Cosío. Es muy desafortunado que el presidente AMLO utilice la tribuna para denostar a un juez en funciones. El juez emitió la suspensión de forma correcta. El juez emitió la suspensión de forma correcta. Eso es lo que dice Ciro Gómez Leiva. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Secretaría de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, dice: yo no estoy trabajando con Claudio X González, yo estoy haciendo otro tipo de cosas, algunas relacionadas con su gobierno, como el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay una intencionalidad de salirse por otro lado de la discusión
del juez. Eso fue lo que dijeron. Obvio que no lo va a, pues no lo va no lo va a aceptar. Obvio que no lo va a aceptar, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Bien, sobre esto, AMLO envía una carta a la Suprema Corte de Justicia. Primero va contra Gómez Fierro. Se pide una investigación contra ese juez, que el por qué echaron atrás, o si ellos tenían la facultad, o sea, el juez tenía la facultad para echar atrás una reforma energética. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, queridos amigos de La Voz del Pueblo. Vamos a escucharlo. Bueno, pues vamos a pasar a dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura. Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González,
pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Le expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación. Ahí está, queridos amigos de La Voz del Pueblo, un juez y un exministro, ahí haciendo el engranaje para ayudar a Claudio X González. Ahí está el vínculo. Ahí está el vínculo. ¿Qué? ¿Quieren pruebas? ¿Quieren pruebas, queridos amigos de La Voz del Pueblo? La sacó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita les voy a decir, terminando lo que dijo el presidente, terminando, les voy a decir de qué es dueño José Ramón Cosío, exministro. Les voy a decir de qué es dueño. Vamos a ver el video. Aquí están las pruebas, así es AMLO. Le pedí a un integrante de presidencia, a un servidor público de la presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame.
para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CACES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola, cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto,
José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Bueno, ¿qué hubo, compa? ¿Qué hubo? Ahí está, les está sacando los trapitos a sol. ¡Qué pinche ministro sinvergüenza! Y todavía dice que anda haciendo otras cosas, dice. Protegió a Roberto Gil, acuérdense, ese panista, el que está como así, como virolo. Ese lo protegió. Protegió a Enrique Peña Nieto, protegió a Medina Mora, protegió a Alborolas del caso de la guardería del ABC. Ese pinche ministro, disculpen ustedes, pero da coraje. Ese pinche ex ministro también, fíjense, les iba a decir de que es dueño y de los parientes de él o él tienen ahí que ver. Ese ministro, y aquí está el peine, porque aquí sale el peine, y luego dice que no son millonarios cuando los meten al bote, que nada más comen pura tortilla con sal. Ese ministro, ese exministro José Ramón Cosío, que está exponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es dueño del Estadio Azul, dueño del Frontón México, que lo ayudó Mancera a destrabar ahí porque había un pleitillo. Bueno, ahora ellos también son dueños. ¿Y saben también de qué? De la Plaza México. Eso es lo que sabemos. Háganme el chingado favor. Pinche ministro, hijo de la tiznada. Hijo de su tal por cual. Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador les está sacando los trapitos llenos de caca. Ha de estar temblando ese ministro, José Ramón Cosío, y ha de estar temblando el juez Gómez Fierro. Con AMLO no se juega, compadres. Así de fácil. Bien, amigos, pues hasta aquí el video. Yo les mando un cordial saludo y gracias por vernos. Nos vemos para el siguiente video. Hasta luego, un abrazo.